Ya, vamos a partir conversando sobre la introducción a farmacología. ¿Ya? Ya, Ya te voy a compartir pantalla. vale. ¿Se ve? Sí, Ya. Como te contaba el otro día, que se escuchaba más o menos, es que farmacología, si bien para nosotros es súper práctico, ya tiene algo que vamos a hacer a diario, que tenemos que manejar mucho, eh, la primera parte es muy técnica, muy teórica. Es difícil armar una clase que no lleve como mucho texto o que no sea, o ponerle dibujo, esquema. eh, es complicado porque es bien técnico, ¿ya? Pero traté de hacerlo lo más acotado posible para que podamos ir como al punto de entender cada concepto más que memorizar muchas palabras que no dicen nada, ¿ya? O que uno no logra entenderlo, porque a veces usa el lenguaje muy técnico que no se logra como entender de qué se está hablando. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo cada uno de los conceptos. Ya vamos a ver puros conceptos hoy día, que son la base de lo que vamos a conversar más adelante con respecto a farmacología. ¿Ya? El concepto de farmacología, entonces, es la ciencia biológica que estudia acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. Eso es el concepto que podemos encontrar en libros que hablan de la farmacología en medicina. ¿Ya? Un fármaco es, en un amplio sentido, toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo. Vamos a ver igual después la diferencia entre fármaco, droga, medicamento, etc. Ya, por eso dice en un sentido amplio. Ya, cuando hablamos de fármaco, vamos a referirnos a muchas cosas. Ya lo vamos a ir viendo a poquito. ¿Y qué dice la RAE? La RAE dice que es igual a medicamento. ¿Ya? Y que es una sustancia que, administrada interior o exteriormente de un organismo animal, sirve para prevenir, curar, aliviar la enfermedad, corregir o reparar las secuelas de esta, ¿ya? Administrada interior o exteriormente, porque a veces uno cree que el fármaco es una pastilla, ¿ya? Y puede también ser una crema, puede ser una loción capilar. Entonces ahí tenemos que pensar siempre que es una sustancia que va a generar algo, ¿ya? Ya sea por fuera o por dentro del organismo. Ya también ok. puede ser, eh, ¿cómo se llama? Vía parenteral, o sea, inyectado. Y ahí tenemos muchos tipos de inyecciones, o sea, de formas de inyectar un medicamento. Puede ser subcutánea, intramuscular, ¿cierto? Endovenosa. Tenemos muchas formas que las vamos a ir viendo de a poquito, ¿ya? Entonces, un Sí, fármaco viene a ser el principio activo del medicamento. Ya, eso lo vamos a ir desglosando un poco más adelante. Farmacodinamia. Acá nos vamos de lleno a dos conceptos que son súper importantes, que es farmacodinamia y farmacocinética del remedio. Este es el primer ramo que tienes sobre fármacos, ¿cierto? sí, Ya, tu primera interacción ya. Entonces, la farmacodinamia estudia las acciones y efectos de los fármacos. ¿Ya? Otro concepto dice que es el análisis de la cuantificación de acciones y efectos farmacológicos en relación a la cantidad de fármaco que se aplique. ¿Ya? Dice tanto in vitro como en vivo, suele denominarse farmacometría. ¿Ya? Ahora, eso está como escrito en chino, ¿cierto? Como que cuesta entender de qué se trata. Entonces, yo abajo le puse que la farmacodinamia estudia el efecto de los fármacos en el organismo. O sea, ¿qué le pasa al organismo una vez que entra un fármaco en el cuerpo? ¿Ya? sí. Ese es como, con eso podemos entender más claro de qué habla de la farmacodinamia y cuáles van a ser los procesos que van a pasarle al cuerpo con respecto al fármaco que se administró. En cambio, la farmacocinética estudia los procesos y factores que determinan la cantidad de fármaco presente en el sitio en que debe ejercer su efecto biológico en cada momento a partir de la aplicación del fármaco sobre el organismo vivo. Ahora, de nuevo, para intentar entender esta parte, la farmacocinética estudia lo que le pasa al fármaco al entrar al organismo. Entonces, rebobinemos un poco.
para que se entienda. La farmacodinamia estudia lo que le pasa al organismo cuando ingresa un fármaco. ¿Ya? ¿Ya? La farmacocinética estudia qué le pasa al fármaco cuando entra al organismo. Ah, ya. Son ¿Se entiende la como, diferencia? sí, son Uno como estudia lo que inversos. le pasa al fármaco y el otro estudia lo que le pasa al organismo, cuando ambos interactúan. Sí, ¿Ya? Esa explicación yo creo que te va a ayudar mucho cuando estemos estudiando esta cuestión, porque, como por ejemplo, si tú lees las definiciones, son bien complejas, tiene harta palabra, que cuesta un poco poder comprenderlo así como fácil. De hecho, farmacología es uno de los ramos que mucha gente pasa por pasar y después cuando se ven enfrentados a la clínica, les cuesta mucho poder hacer recetas o se aprenden recetas de memoria y no tienen ni idea cómo funciona esta cuestión. ¿Ya? Así que es importante que lo claro. vayamos como desglosando para ir entendiendo de lo que estamos hablando. ¿Ya? Sí, Farmacología terapéutica va a estudiar los fármacos con la finalidad de curar o alterar voluntariamente una función normal. ¿Ya? Obviamente va a juntar lo que es la farmacocinética con la farmacodinamia, la fisiopatología. Tiene que, para lograr saber qué efecto va a tener un fármaco sobre la terapéutica de una enfermedad, obviamente tiene que englobar la enfermedad, cómo funciona el organismo, la patología que se esté presentando, cuál es su incidencia, cómo va a afectar, tiene que estudiar el ambiente, el huésped, etcétera, ¿ya? Y tiene que valorar el beneficio versus riesgo. O sea, yo tengo que siempre al darle un remedio a un paciente o al medicarlo, tengo que saber si lo que le estoy dando le va a ayudar más de lo que le está haciendo mal. Ejemplo, pasa mucho que llega una paciente con la cara así hincha porque tiene un flegmón, puede ser. Un flegmón, sí. una diseminación de una infección que ya se fue a planos más profundos, la piel está así con aumento de volumen y está durito, ¿ya? A diferencia de un absceso que puede ser más blando, ¿ya? Esto ya se fue a planos más profundos, puede comprometer cara y cuello y es leñoso, o sea, tú lo tocas y es como que estuvieras tocando madera, es durito, ¿ya? Esa es una de las infecciones más grandes que vamos a ver en odontología. ¿Y qué pasa si esta paciente está embarazada? Chuta, y se nos complicó, porque me enseñaron toda la vida de que a la embarazada no la tengo que medicar, que tengo que evitar darle antibióticos, darle analgésicos, ya, pero está cursando una infección. Entonces, ¿cuál es el beneficio, riesgo de yo darle a un paciente un remedio? ¿Cierto? Y eso lo vamos a ir evaluando, porque al final, yo dándole un remedio a un paciente le puedo hacer más mal que lo que le voy a hacer un beneficio, ¿cierto? O al revés. Hay un Sí, riesgo alto, pero su beneficio es muchísimo más alto. O sea, hay un riesgo de poder medicar al paciente con algo, pero si yo se lo doy, puedo obtener resultados mucho mejor que tal vez el paciente pase a un cuadro más agudo y se me puede morir, ¿cierto? sí, claro. La toxicología va a estudiar entonces los efectos nocivos o el daño que produce un fármaco, así como los mecanismos y las sustancias que favorecen su aparición. O sea, va a estudiar qué hace el fármaco en el cuerpo, qué daño le produce el fármaco al cuerpo, y también las circunstancias que va a hacer que, por ejemplo, en el cuerpo o en el ambiente, que ese fármaco se comporte más agresivamente que en otro estado. Por ejemplo, si yo inyecto un anestésico local en un paciente que tiene una infección, ya un proceso agudo, ese fármaco no tiene las mismas características que si yo lo inyecto en un paciente que no tiene infección. ¿Ya? Entonces, tanto va a estudiar el proceso de infección, o sea, el proceso de infección, disculpa, va a estudiar lo malo que le hace el fármaco o los efectos adversos que puede tener un fármaco sobre el cuerpo, como también los factores anexos que pudiesen hacer que se favorezca un proceso nocivo o tóxico. ¿Ya? Habla también de que la toxicología no solamente habla del fármaco, sino que también va a hablar de otros procesos químicos. Por ejemplo, en estos tiempos que se está hablando mucho de que el cloro, el amonio cuaternario, el alcohol, que son desinfectantes, son productos químicos, ¿qué efectos nocivos tienen sobre el cuerpo humano?
Ahora se está hablando mucho de eso porque se está aumentando el limpiar con cloro, el limpiar con todo esto, si es que es bueno o no es bueno, que si es bueno que yo le eche cloro al ambiente, claro, va a ser bueno para matar el coronavirus tal vez, pero va a ser malo para la salud del paciente y yo lo puedo, al final, lo puedo intoxicar, ¿cierto? Entonces la toxicología no solamente va a hablar del fármaco, sino que también de todos los procesos químicos que puedan tener efectos sobre el cuerpo, Sí, ¿ya? como efectos malos. Efectos malos, ya todos los efectos malos que puede tener un fármaco y también los productos químicos, ¿ya? Droga. Ya, aquí a veces uno puede confundirse y es súper válido confundirse, porque droga viene de una palabra que se llama drog, ya que va a significar seco. Y en algunos países, ciudades, droga es igual a fármaco, ¿ya? Porque si tú lo ves en inglés, por ejemplo, farmacia, se llama drugstore, ¿cierto? Entonces, a veces uno llama al fármaco, lo puede llamar como droga. Y droga, efectivamente, puede ser un sinónimo de fármaco, porque va a ser amplio, ¿ya? El, la palabra droga va a significar como Sí, sustancia química que puede generar un efecto en el cuerpo. O sea, es un concepto bien amplio, ¿ya? Pero también se ocupa para hablar más que nada de las drogas ilícitas, ¿ya? Se ocupa más, por ejemplo, en Latinoamérica, para hablar de cuando hablamos de droga, generalmente no estamos hablando de un remedio, ¿ya? A diferencia de que estuviéramos en Estados Unidos, en En otros España le países, dicen droga. ya, en España, ¿ves? Que le dicen droga a un fármaco. Si tú acá en Chile, tú eres de... Nací en Colombia, pero me crié más que todo en España y luego me vine para acá con mis padres. Ah, ya. Entonces tienes harta cultura ahí de varios lados. Qué bueno porque así vamos a Sí, poder conversar sí, cómo se ven las cosas en distintos lados, po. claro, ¿Y claro, por tienes eso le familia en digo, los dos lados? sí, sí, tengo familia en los dos lados, sí. De hecho, Ya. también en otras partes del mundo. Ah, qué bueno, porque así vas a poder comparar y tienes, bueno, el día de mañana, hartas opciones de poder irte o quedarte y tener apoyo de distintos lados. Es Sí, súper sí, bueno. igual tengo la suerte de que como viví mucho tiempo en España, en Europa, entonces tengo papeles españoles, tengo Ah, papeles maravilloso. Súper. Qué buena instancia que tuviste, de verdad, súper buena. Sí, Te va a sí, servir sí, mucho el es día de una mañana. suerte porque te da muchos beneficios el pasaporte europeo, de verdad. Sí, súper. Y por eso le digo, allá en España más que todos los españoles siempre le dicen a la droga, le dicen, a los fármacos les dicen droga. Ya, ¿ves? Entonces, droga va a ser un efecto amplio, ¿ya? Entonces, perfectamente a un remedio le podemos llamar droga, a un medicamento le podemos llamar droga, ¿ya? Pero va a ser amplio, ¿ya? Fármaco, lo mismo. Fármaco va a decir cualquier sustancia que va a ocasionar un cambio o va a modificar la actividad de un organismo, celular de un organismo, ¿ya? Entonces, ¿puedo usarlo como sinónimo de droga? Sí, ¿ya? En esencia, droga es un término amplio, fármaco vendría a ser un poquito más pequeño, pero, o dentro de droga, ¿ya? Pero también se podría usar como sinónimo, porque en el caso de que droga estaría actuando también las drogas ilícitas, ¿cierto? Entonces, fármaco vendría a ser como un poquito más pequeño, pero también se puede usar como sinónimo. En cambio, medicamento ya va a tener un significado que le vamos a agregar. Por lo tanto, sería droga, fármaco más pequeño y medicamento más pequeño. ¿Cuál sería esto? Que el medicamento busca mejorar o curar una enfermedad médica, ¿ya? O prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar. Va a buscar un efecto beneficioso frente a una patología en el organismo, ¿ya? A diferencia de fármaco y droga, que pueden ser más amplias y no necesariamente buscar la sanidad. Ahora, en muchos libros, debido a las traducciones y al lenguaje que puedan ocupar en distintos países, los tres se pueden ocupar para hablar de lo mismo, ¿ya? Entiendo. Si el día de mañana tú lees un libro y dice fármaco y tú dices, ah, no, pero fármaco no dice que tiene que curar. Pucha, sí, lamentablemente estos términos no están, si bien están definidos,
en el lenguaje médico, en el lenguaje de salud, en distintos países se va a usar como sinónimo. ¿Ya? Sí. Entonces, vamos a definir los otros 4 conceptos que no nos faltarían. Hay muchos conceptos, Santiago, de verdad. Si yo te pongo a buscar los conceptos de todo o a explicar los conceptos de todo, yo creo que estaríamos unos 2 días hablando de conceptos farmacológicos, porque un sinfín de términos, de verdad, muy amplios. No, Entonces, sí, claro, me imagino. vamos a enfocarnos a los que hablamos recién y a los que yo te dejé como tarea ahora. Y además me gustaría sumar que me pudieses hacer un cuadrito con todas las vías de administración de un fármaco. ¿Ya? Ejemplo, es muy sencillo, lo vas a encontrar al tiro. Vía oral, vía parenteral, vía tópica y las presentaciones en que podemos encontrar un fármaco. Por ejemplo, un ungüento, crema, cápsula, etcétera. ¿Ya? Ok, entiendo. ¿Se entienden las dos cosas? Las vías Sí, y como, la presentación en que puede estar un fármaco, además de estos 4 conceptos. ¿Ya? como una tabla así en Excel o en Word. Cualquiera, mira, si quieres me mandas puede ser un PowerPoint de 3 diapositivas, en una donde pongas estos 4 conceptos, o si quieres los pones unos en cada uno, una tabla de la forma de las presentaciones y una tabla de las vías de administración. ¿Ya? Y eso yo lo voy a subir a la plataforma Moodle.